Bueno, buenos días, mi mayor, ¿cómo está? Aquí en este momento le estoy presentando en la pantalla lo que corresponde a el ejercicio de prospectiva. De acuerdo a lo que yo le envié anteriormente, pues este es el documento guía, digámoslo así, de Excel, en donde en esta primera parte, pues usted va a encontrar, de acuerdo a lo que nos dice el documento de planeación estratégica de la prospectiva, que es el libro que yo le envié a usted, que este ejercicio se hace en tres momentos. La primera es la reflexión colectiva, la segunda es la preparación de la decisión y la tercera es la acción, pasar a la acción. En total, el primer punto se subdivide en 6 puntos, en donde vamos a hacer inicialmente el análisis del problema o delimitación del sistema, ¿cierto? Recordemos que todo lo que tiene que ver con planeación y con prospectiva nos lleva a pensar desde una postura sistémica, es decir, cualquier acción que usted desarrolla, cualquier acción que usted toma, va a generar una serie de afectaciones en otras áreas. Por ende, todo lo que es prospectiva tiene que ver con sistemas de información, perdón, sistemas, con un sistema eh, que viene siendo una entidad o un territorio, ¿sí? Cuando usted toma una decisión en un aspecto, esa decisión va a terminar afectando en otros aspectos, porque se trabaja como un sistema. ¿Listo? Entonces, esa es la primera actividad. Entonces, hay que analizar el problema y el contexto de la organización. Para ello, se requiere hacer grupos de trabajo. Luego se hace el diagnóstico de la organización, se identifican las variables, se hace el análisis de la dinámica retrospectiva y del juego de actores, la reducción de la incertidumbre en torno a las preguntas clave y la identificación de proyectos estratégicos coherentes. Toda esta primera parte es la que en la presentación que le envié se desarrolla desde acá. Entonces, me voy a ir aquí a la presentación de la, de la facultad, perdón, de la Escuela de Guerra, en donde, bueno, aquí dice que es prospectiva, aquí se hace una reflexión inicial acerca del modelo de planeación que se está desarrollando hoy en día. Luego encontramos acá unos videos y acá están los 3 puntos que le acabo de explicar en el Excel. La anticipación, la apropiación y la acción, que son estos mismos. Reflexión colectiva, preparación de la decisión y eh, acción. ¿Listo? Entonces, seguido a eso, aquí se presenta cómo se desarrollan los ejercicios. Hay dos formas de desarrollar esta parte que es la reflexión colectiva. Todo lo que es reflexión colectiva se desarrolla a partir de estos 3 elementos, ¿cierto? Entonces, mire mi mayor. Podemos trabajar un metaplan, que es esto, o podemos trabajar el brainstorming. En cualquiera de los dos casos podemos desarrollarlo. Lo importante es tener claro cuál es el modelo que se va a utilizar, cuál es la estrategia que se va a utilizar para poder desarrollar esa reflexión colectiva. Luego de la reflexión colectiva, se requiere hacer, eh, bueno, aquí vamos a explicar cada una de las herramientas, que son Micmac, Mactor, perdón, Micmac, Mactor y SMIC. Estos tres son las herramientas que vamos a utilizar dentro de nuestro ejercicio. ¿Listo? Micmac, Mactor y el SMIC Pro. Cada uno tiene sus funciones. Entonces, bueno, esto me lo salto acá. Esto también. Aquí está como la estrategia de cómo se va a dividir el ejercicio. Aquí es la explicación, lo que usted me decía que ya desarrolló, que es la parte teórica de la perspectiva. Y acá vamos ya a entrar en materia del estado del arte. Entonces, el estado del arte y las tendencias mundiales. El estado del arte se desarrolla a partir de los talleres, de lo que en el Excel dice taller 1. Entonces, si usted se viene acá, tenemos
inicialmente el árbol de competencias de Marge-Jet. Este árbol de competencias lo que busca básicamente es analizar toda la estructura de una organización o de un problema, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que conocer el know-how, las líneas de productos, los mercados, las capacidades, ¿cierto? Acá, como es un árbol de competencias como tal, entonces tenemos que conocer las raíces de esa organización, luego el tronco y finalmente las ramas. Entonces, las raíces son el know-how, el saber hacer, ¿cierto? Hay dos formas de manejarlo. Yo acá las fusiono. La tradicional es solamente entender el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? De cada uno de estos elementos. Yo haciendo un análisis un poco más detallado de cómo funciona el árbol de competencias de Marge-Jet, lo que identifiqué es que uno debe hablar es desde fortalezas, debilidades y acciones recomendadas que se van a desarrollar en el sistema, ¿cierto? Sin desconocer el pasado, el presente y el futuro de esa organización. Entonces, cuando empezamos a hacer el árbol, la raíz de ese árbol, tenemos que saber cuál es el conocimiento, las habilidades fundamentales que tiene la organización o el equipo de trabajo que tiene esa organización. Entonces aquí lo único es que, ¿cuál es, digamos, hablemos de una empresa recién constituida, recién creada? ¿Cuáles eran las capacidades de esa empresa cuando se empezó a organizar? Sabían hacer contabilidad, sabían hacer, bueno, digamos que se entienden el conocimiento del pasado, ¿cierto? ¿Cuál es el conocimiento actual? El conocimiento actual es que ya hemos evolucionado, ya tenemos un conocimiento mucho más evolucionado. Si lo pusiéramos en términos de una persona, sería simplemente decir, la persona inicialmente fue bachiller, tenía ciertas habilidades, luego se formó profesionalmente como X carrera, ¿cierto? Luego hizo una especialización y posteriormente hizo una maestría. Ese proceso evolutivo de la persona le va a dar unas capacidades y de ahí vamos a obtener las fortalezas y las debilidades desde el punto de vista de raíz. Cuando hablamos de organización, pues la organización se compone de las personas. Entonces, esa experiencia que las personas le han ido dejando a la organización, también es importante tenerla dentro de este aspecto para poder configurar toda la información de esa organización. Luego vamos a hablar del tronco. El tronco hace referencia a los elementos físicos, a los recursos con los que cuenta la organización o la persona. Ejemplo, tenemos computadores, tenemos servidores, tenemos, en el caso de fuerzas militares, pues tenemos armas, no son las armas, no son lo mismo las armas que teníamos hace 10 años a las que tenemos actualmente, no son las mismas capacidades que teníamos hace 10 años en cuanto a industria militar a las que tenemos actualmente, ¿cierto? Todo eso son recursos que tiene la organización. Entonces aquí en el tronco hablamos de recursos materiales, económicos, físicos, tecnológicos con los que cuenta la organización. Ahora, el último punto, ¿cuál es? Ramas sí, las ramas. Las ramas vienen siendo la combinación de conocimiento más capacidades que genera. Si yo sabía, no sé, a ver, si yo soy simplemente un contador y no tengo una herramienta, pues tengo la capacidad de prestar el servicio de contaduría y me adapto a la herramienta que tiene la organización X, ¿cierto? Pero si soy un contador y adicional tengo el sistema, el software que me permite hacer la contabilidad para hacerla más fácil, entonces puedo brindar un mejor servicio, ¿cierto? Entonces combino mi conocimiento con mi infraestructura y eso me permite obtener unas ramas.
que cuando hablamos de organizaciones empresariales, pues estaríamos hablando de servicios, ¿correcto? Entonces, todo eso es lo que podríamos hablar dentro del árbol de competencias. Ese árbol de competencias, pues acá se explica muy detalladamente para que usted lo pueda desarrollar, ¿cierto? Luego de eso viene la matriz DOFA. La matriz DOFA pues me va a llevar a identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Cuál es la gran diferencia entre la matriz DOFA tradicional y la matriz DOFA que manejamos en prospectiva? Espérenme, aquí estoy agrandando un poco la letra. Aquí yo le tengo una serie de preguntas o cuestionamientos dentro de cada uno de esos elementos. Fortalezas, desde el enfoque prospectivo y desde el enfoque estratégico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son en el enfoque estratégico es en el corto plazo, corto y mediano plazo, ¿cierto? Es decir, de un año, lo que tenemos actualmente, a máximo 5 años. Eh, las estamos atendiendo, estamos utilizando nuestras fortalezas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, son una serie de preguntas que yo hago a, a la organización para que entendamos. Entonces, en este enfoque estratégico, estamos hablando de 1 a 5 años, ¿cierto? Y en el enfoque estratégico, si usted se da cuenta, podríamos estar hablando de 5 a 15 años aproximadamente. ¿Cuáles son las fortalezas que necesitamos? ¿Qué competencias debemos adquirir? ¿Qué resultados y capacidades necesitamos aprovechar? Etcétera, etcétera. Así con cada una de las eh, preguntas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahora, acá tenemos una matriz DOFA. Esta matriz DOFA lo que hacemos es que traemos la información, la fortaleza uno. ¿Cuál es nuestra primera fortaleza? ¿Cuál es nuestra segunda fortaleza? Nuestra tercera fortaleza. Lo tengo de a tres. Si usted quisiera incluirle más fortalezas, más oportunidades, más debilidades, lo puede hacer. Simplemente extiende un poco la plantilla, le agrega las filas que necesite y lo va desarrollando. Ahora, con base en estas preguntas, que es lo importante, nosotros vamos a generar un resultado de impacto, ¿cierto? Acá está clasificado del 1 al 5. La importancia futura, lo mismo, la calificamos del 1 al 5 y esto me va a generar un resultado en donde se multiplican estas dos y me da una priorización de esas fortalezas, oportunidades y amenazas. ¿Para qué? Automáticamente él me va a llevar a hacer un análisis de esa información. Si usted ve acá, lo que hacemos es ir analizando cómo funciona. Entonces, si aquí fuera, digamos que los dos tienen 5, me dice que tenemos prioridad alta de esta fortaleza. Entonces, la idea cuál es? Que gráficamente el estudiante o quien está desarrollando la actividad pueda ir viendo eh, qué prioridad se le está dando a ese elemento para que lo pueda atender más adelante. Entonces acá está la explicación de cómo funciona. ¿Por qué es alta? ¿Por qué es media? ¿Por qué es baja? Y acá está como una breve recomendación. ¿Listo? Luego esto me va a permitir hacer el análisis gráfico de las prioridades. Entonces acá están las ponderaciones sobre ponderación y priorización de la matriz DOFA. Entonces cada una de esas fortalezas van a aparecer en el gráfico. Si usted le incluye más, pues obviamente ahí le van a ir apareciendo un poco más de, de elementos. Y acá me muestra la prioridad, es decir, en este me muestra individualmente la información y en este otro me muestra el resultado de priorización, la prioridad que tiene cada una de esos elementos.
Y aquí lo que me hace es cruzarme la información. Entonces, eh, descripción de la estrategia. Aquí ya estamos sacando las primeras estrategias. Potenciar fortaleza uno para aprovechar oportunidad uno. Entonces, fortaleza me la trae el factor externo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Se va a presentar esa situación? ¿Cuáles necesitamos? Entonces, el objetivo es incrementar acción en el mercado, etcétera. Ya aquí lo va a hacer individualmente el estudiante. La idea no es que en esto se gaste demasiado tiempo dentro de la parte práctica, sino que se haga muy rápido. Si usted se da cuenta, la ventaja que tenemos acá es que al estar ya configurado para que se calculen los resultados, pues el estudiante básicamente lo que va a tener ahí es que hacer el análisis muy rápido. ¿Listo? Luego de eso se hacen los otros talleres acá, en donde, ok, análisis retrospectivo, pues todo esto aparte hace que podamos desarrollar un plan de acción. ¿Mm? Todo esto, hasta esta parte, ya salimos de lo que corresponde al árbol de competencias y a la matriz. ¿Listo? Luego entramos a ver cuáles son los cambios esperados para el futuro. Entonces acá están los presentidos, los anhelados y los temidos. Acá los estereotipos. Bueno, entonces le explico acá. Cuando hablamos de cambios esperados, estamos hablando de que los presentidos son lo que nosotros podemos llegar a analizar o a entender sobre una situación presente o futura. ¿Sí? Allí vamos a utilizar, no sé, salió una normatividad. Esa normatividad me puede hacer pensar que va a pasar tal situación. Ejemplo, para las fuerzas militares, acaba de haber un cambio de ministro. El nuevo ministro es un oficial de la reserva. Eh, de allí podemos presentir situaciones que se van a presentar hacia el futuro. Ejemplo, no sé, qué se me puede ocurrir en este momento, pero digamos que podríamos presentir que las operaciones militares se van a desarrollar de una forma mucho más adecuada o que las fuerzas militares van a tener mucho más apoyo para el desarrollo de las operaciones, etcétera. Cosas como esas serían los elementos presentados. Los anhelados, lo que queremos que suceda. Entonces, quisiéramos tener un helicóptero tipo Apache para que apoye a las tropas cuando se encuentran o cuando entran en combate con los terroristas de las organizaciones criminales que hay en Colombia. ¿Sí? Eso sería un anhelo, lo anhelado. Y lo temido, similar al primero, pero en negativo, lo que no quisiéramos que ocurriera, pero que posiblemente se puede llegar a presentar. Luego viene el tema de estereotipos y ya. ¿Sí? Los estereotipos, pues básicamente es decir, mm, no sé, a ver, un estereotipo que se me venga en este momento a la cabeza. Todos los gordos tienen un mal físico. Cuando yo digo eso, estoy haciendo un estereotipo. ¿Sí? Entonces aquí lo que buscamos es entender ese estereotipo y determinar si lo vamos a utilizar o no. Cuando ya tenemos todos esos elementos, aquí lo que vamos a hacer es clasificar toda esa información, ¿sí? De aquí, de todos estos ejercicios que ya hicimos, es decir, del árbol de competencias, de los cambios esperados, de los estereotipos y de la matriz DOFA, vamos a obtener mucha información. Es decir, ahí ya tenemos toda la reflexión colectiva de la que estábamos hablando y lo que vamos a proceder a hacer acá es a clasificar esas, esas, esos elementos ¿en qué? En variables. Las vamos a convertir en variables. ¿Cómo convertimos en variable esa información? Digamos que dentro del proceso salió por allá, eh, hay mucha corrupción
en la unidad. Ahí tenemos un elemento de juicio de valor que es que hay mucha corrupción. La variable sola sería corrupción, ¿cierto? Otra, hay un mal manejo de los recursos económicos. No, recursos económicos, ¿cierto? Es decir, para desarrollar este análisis de contenido, lo que tenemos que hacer es eliminar la parte subjetiva de la información y traerlo como un elemento muy corto, ¿cierto? Entonces acá vamos a decir corrupción. Otra que salió, economía. Y acá salió operaciones militares. Bueno, etcétera, ¿cierto? Cada una de estas las vamos a poder clasificar en familias. Entonces está la familia económica, la social, la cultural, la ambiental, la tecnológica, la administrativa y si queremos otras, pues las vamos a clasificar allí. Les damos un nombre corto. Entonces acá corrupción. Yo normalmente, eso lo hago yo, es que le pongo B1. A corrupción le puse B1. A economía le puse B2, B3 y así sucesivamente. Si usted no lo quiere manejar de esa forma, sino ponerle las tres letras iniciales, entonces le dice Cor, Eco, OP, OPM, digamos, de operaciones militares, y así sucesivamente. Es cuestión de qué nombre le va a asignar usted a ese proceso. ¿Listo? Entonces, voy a abrir en este momento el programa MICMAC. Y explicado el MICMAC, procedo a terminar la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos acá el programa abierto, lo que hacemos es decirle, bueno, vamos primero a crear un fichero. Aquí le pongo un nombre. Prospectiva de el Cauca al 2035, por ponerlo de ejemplo. ¿Ok? Si usted se da cuenta cuando le pongo ese primer nombre y ahorita ese primer nombre va a ser importante por una razón. Al final usted va a poder decirle acá crear un reporte. Esa creación de reporte me va a salir con toda la información que yo le voy cargando desde ese título que acabamos de poner. Entonces, le vamos a decir inicialmente acá en Data Entry o entrada de datos las variables. Estas variables, ¿de dónde salen? Si usted recuerda, acá en el Excel pusimos corrupción, nombre largo, nombre corto y descripción, más familia. Entonces, acá tengo nombre largo, nombre corto, descripción y tema o familia. ¿Cómo se procede acá? Vamos a decirle adicionar, vamos a decirle aquí corrupción, B1 y acá le vamos a agregar el tema, digamos que económico. Le decimos adicionar y aquí ya me quedó cargado. La descripción la ponemos acá, lo que le hayamos puesto. ¿Listo? Entonces me sale número 1, corrupción, nombre corto, B1, la descripción y el tema que le agregué. Luego vamos a seleccionar otra, operaciones militares. Entonces decimos que este es variable 2. Esto sería operacional. Le digo agregar. Acá le digo descripción. Lo que usted le va a escribir. Le dice OK. Luego vamos a aquí. Presupuesto. Como ya presupuesto, entonces esta sería B3.
Y como ya tenemos el tema económico, lo seleccionamos acá. Le ponemos su respectiva descripción y él me va a ir creando esa tabla. ¿Qué es importante acá? Que usted guarde antes de cerrar. Si se da cuenta, él nos abre cualquier tipo de carpeta para realizar el cargue de la información. Entonces, de manera organizada, uno lo que tiene que hacer es buscar en dónde lo va a trabajar. Yo normalmente pongo acá, entonces prospectiva, pongamos acá perspectiva 2025, creamos una carpeta, entonces ejercicio 2025. Le digo OK, abrir y luego le doy un nombre a este fichero, Cauca. Listo, ahí ya me quedó guardado. Es importante que cada vez que usted haga alguna actividad, antes de cerrarla, le dé guardar, porque se puede presentar la situación en la que se cierra y se le borra la información. Cuando eso pasa, pues no se puede recuperar si usted no lo tiene guardado. Le toca volver a hacer toda la información. ¿Listo? Bueno, acá, cálculo de parámetros. Antes de hacer eso, me voy acá a la presentación y le presento. Bueno, entonces, toda la primera parte que hicimos fue estado del arte, tendencias mundiales, y eso me llevó a identificar los factores del cambio. Factores del cambio son todas las variables que nosotros ya desarrollamos. Luego de eso, vamos a determinar las variables estratégicas. Las variables estratégicas se determinan con el MICMAC, ¿cierto? Que es lo que le estoy explicando en este momento. Entonces, hay que tener presente la historia, la estructura, todos estos elementos. Me voy a saltar todo esto porque usted ya lo tiene. Mm, todo esto es lo que le estaba explicando. Aquí viene el tema del uso de la aplicación. Aquí yo ya le tengo un video, otro parecido al que le estoy haciendo en este momento, desde cómo se descarga el documento hasta la utilización. Luego viene cómo se hacen las variables. Aquí hay otro video. Y acá lo importante de este ejercicio, ¿cuál es? ¿Cómo funciona la herramienta? El método MICMAC implica que se va a hacer una ponderación, ¿cierto? O una multiplicación de las variables. Entonces, acá lo primero que vamos a entender es que las variables se van a clasificar tanto de manera horizontal como de manera vertical. Entonces, la uno es la uno de acá, la 2 de acá es la 2 de acá, 3 así sucesivamente. Aquí hay que hacer una simple pregunta. Perdón un momento. Vamos a utilizar un marcador. La pregunta que debemos hacer es esta. ¿Cuál es la influencia que tiene la variable 1 sobre la variable 2, 3, 4, 5 hasta la 27? Digamos que hay casos donde hay muchas más variables. Esas variables hay que tenerlas presentes. Esto se evalúa del 1 al 3 y una P. Te explico. La 1 significa que la influencia, siempre vamos a hablar de influencia, la influencia de 1 o de 0, 0 es nula, es decir, no existe ningún tipo de influencia, 1 es baja, 2 es media, 3 es alta y la P en mayúscula es potencial. ¿Listo? Esas son las únicas formas de evaluar. Siempre vamos a tener presente que la variable sobre sí misma no tiene influencia, entonces es por esa razón en esta diagonal que se está resaltando acá, siempre nos debe quedar en ceros. Luego vamos a determinar a través de la herramienta del MICMAC cuál es la relación indirecta. Para eso se va a calificar la motricidad y la dependencia, en donde se suman los resultados de esto, es decir, de las filas y de las columnas, y nos va a sacar unos resultados. Entonces, lo que nos va a sacar como resultado es lo que denominamos como variables indirectas. Si usted se da cuenta, entonces aquí vamos a elevar
al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta o máximo hasta la sexta. Ya después de elevarlo hasta la sexta potencia, ya digamos que el sistema se estabiliza y ya los cambios no van a ser muy significativos. Entonces, esa matriz se eleva mm, de, digamos, se multiplica la información que nosotros le dimos y nos va a sacar una serie de resultados. Esos resultados es lo que nosotros denominamos la relación indirecta, que es esta, ¿sí? Entonces, de manera directa nosotros decimos cuál es la influencia de la variable sobre las demás y vamos poniendo unos resultados. Eso nos va a dar una sumatoria de cada línea y un resultado al final. Pero lo que hace la plataforma es que me va a multiplicar o me va a elevar al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta o hasta la sexta potencia para sacar las relaciones indirectas de ese proceso. Entonces aquí van a salir situaciones en donde, por ejemplo, yo pensé que la variable 1 no tenía ninguna relación con la variable 10, pero resulta que al hacerse el ejercicio de multiplicación, me está demostrando que esa variable 1 sí tiene mucha influencia sobre la 10, pero potencial, es decir, en el largo plazo. Entonces ya ahí me va a salir un resultado que es esta clasificación de variables. Entonces, inicialmente vamos a decir, espérame, se lo explico, sí. Entonces, en el sector uno, ¿cuál es? Este de acá. Espérame que este casi no se está viendo ese tono. Sector uno. Entonces, el sector uno es este. Decimos que son las variables motrices. Esas son poco dependientes, es decir, dependen poco de nosotros, a pesar de que dentro del sistema se entienden como algo significativo, algo importante, ¿cierto? El sector 2, uy, bueno, en el sector 2 encontramos las variables de enlace. Esas son las más importantes, son las variables con las que vamos a trabajar principalmente. En el sector 3 encontramos las variables poco motrices, es decir, que dependen mucho de nosotros, pero son muy poco importantes. Entonces acá está dependencia y motricidad. La dependencia implica que dependen de nosotros, es decir, que nosotros podemos actuar sobre esas variables. La motricidad, lo que más me están diciendo es la importancia de esa variable dentro del sistema. ¿Ok? Entonces, lo más dependiente y lo más importante será lo que aparezca aquí en la última parte de ese cuadrante. Aquí encontramos variables excluidas, es decir, ni son dependientes ni son motrices, por ende no son importantes. Y estas variables de pelotón, que es este sector que usted ve acá, son variables que tienen la tendencia de tener un comportamiento volátil, que uno no sabe si realmente esas variables van a ser importantes en algún momento o no. Entonces hay que tenerlas presentes a la hora de hacer el análisis. ¿Ok? Entonces, a veces lo vamos a ver de esta forma. Entonces, acá hay unas variables, mírenlas. ¿Sí? Esta partecita Esta partecita que usted ve acá es lo que se conoce como el sistema inestable. Ese sistema inestable, para identificarlo claramente, lo que nosotros hacemos es ya manualmente extraemos el gráfico que saldrá similar a este y vamos a trazar esta perpendicular, esta línea. Las variables más cercanas, como en este caso, estas, a esa línea serán las variables más importantes dentro de nuestro sistema. Con base en esas vamos a desarrollar nuestro trabajo. Ese trabajo lo vamos a desarrollar desde esta acción y de ahí obtendremos el resultado final, que es el que nos importa para este ejercicio, y vamos a tener que trabajar
próximamente en el desarrollo del siguiente trabajo. Entonces,